Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos a esta hora. En el programa de hoy hablaremos de economía. ¿Cómo están haciendo las amas de casa para rendir el dinero en estas Navidades? ¿Para las hallacas? ¿Comprar los regalos? ¿Y los estrenos? Si deseas interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Llega diciembre, la época más linda del año, pero también el mes en el que más se gasta. Son muchas cosas: las hallacas, los regalos, los adornos, pintar la casa. Y allí es donde digo, ¿cómo estirar mi presupuesto? Este es el tema del día de hoy en Abriendo Puertas, en nuestra mesa de análisis. Y nos acompañan Tomás Ocías, analista económico, Sandy Gómez, economista, profesora de IESA, y José Ignacio Guarino, analista financiero. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar de economía pura, simple y sencilla para los que nos ven a esta hora, entiendan un poco y sobre todo las recomendaciones del caso, porque todavía nos falta gastar para el 24 y el 31 de diciembre, todavía nos faltan las fechas más importantes de este mes. Según informaciones, una persona para vivir bien necesita entre 800 y 3,000 dólares para más o menos paliar la vida diaria. ¿Ustedes están de acuerdo con esa información o es un poco exagerada? La dama. Tomás. Eso no lo tiene el venezolano de a pie. Esos ingresos, además, que como no hay divisa, se complica mucho la finanza del venezolano. Entonces, es más difícil que esa cifra. Y por eso la idea es que podamos aquí entre todos dar algunas alternativas, luces de manejo de la situación con cualquier tipo de ingreso que usted vaya a tener. Sandy, ¿estás de acuerdo con esta información? Claro, depende también de los integrantes del grupo familiar. Claro. Sandy, y después la palabra la tiene José Ignacio. Claro que sí. Bueno, estoy de acuerdo con que se maneje un rango. Eso me parece que es una aproximación adecuada. Sin embargo, como decía el profesor Tomás, los rangos a veces pueden ser muy poco informativos, porque detrás del rango está cuál es el estilo de vida de la persona, cuántas tiene dependientes, no tiene dependientes, vive solo, sale de viaje todos los fines de semana, cuántas veces come afuera, que son las cosas. ¿Cuánto paga en alquiler? ¿Cuánto paga alquiler? Vive alquilado. Exacto, si es que vive alquilado, está, no sé, está pagando algún préstamo de algún tipo, tiene acceso a algún crédito. Esas creo que son las preguntas que realmente tendríamos que ir nosotros desmenuzando para poder aterrizar ese presupuesto a lo que es nuestra Una familia audiencia. de 4 personas, por ejemplo, ¿cuánto necesita para vivir? Depende de dónde vive esa familia, depende de qué tipo de educación tienen acceso los hijos, si están, digamos, si están en un colegio, un liceo público, privado. Si es clase media, por ejemplo. Si es clase media, yéndonos a las estadísticas, vamos a pensar un poco en las estadísticas y lo que pudiera ser un ingreso de referencia, posiblemente en una familia de 4 personas, donde haya por lo menos 2 adultos trabajando, los ingresos podrían estar entre 500 y 1,000 dólares al mes, posiblemente. José Ignacio. Lo que dice la profesora y el profesor, el estilo de vida es clave. Si no tienes vehículo, destinas más a lo que es el tema de movilidad, el tema salud si tienes un adulto mayor. Entonces, no hay una receta mágica, por ende, como dice la profe, encerrarnos en una categoría es bastante complicado, porque si no nos quedaríamos en el uyuyuy y ayayay. Entonces, yo tengo solo 100 dólares, no vivo. ¿Sí? Y vemos que hay bastantes familias que tienen esos ingresos o incluso menos. Cuando se comunican incluso con nosotros por las redes sociales, te dicen, mira, yo tengo ingresos de 20 dólares a la semana, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo creo que para eso es esta mesa, para un poco, con base en cada rango de ingresos, poder decir lo mejor, porque no existe una receta de cocina. Y una persona que tiene 20 dólares semanales, ¿qué puede hacer? Mira, Margarita, según tú, como dijo la profesora, el tema del presupuesto, priorizar y definir cuáles son los objetivos de vida que yo tengo con base en mi realidad. Como te lo acabo de decir, si tú tienes adultos mayores en tu casa, tienes unas prioridades distintas a si tienes unos niños. Y si tienes los dos,
que mucho pasa en Venezuela, los rangos etarios, porque también nos estamos haciendo una sociedad con bastantes adultos mayores, tienes que comenzar a hacer, como dice el presidente de la República, acupuntura. Eso es muy, muy importante. Y me quedo contigo para hacer la ronda después así. ¿Venezuela es cara o es barata si la comparamos con otros países de Latinoamérica? Mira, yo no me gusta ser temerario y ser afirmativo, pero en nuestra economía es bastante complejo el ingreso, calzarlo con el egreso, porque tienes ingresos en bolívares y tienes egresos dolarizados. O sea, y con base en eso hay que comenzar a tomar decisiones. De hecho, ayer escuchaba con mucha atención al presidente de la República y el tema para el 2026 es recuperar el poder adquisitivo del venezolano. Porque incluso si hay alguien, un grupo familiar que tenga ingresos de $3.000, me dicen, ese es el estándar y me cuesta. A todos los que estamos en la calle nos pasa y los que damos clases aún Así más. es. Según los estudios, Sandy, comparada Venezuela con otros países de Latinoamérica. Vamos a comparar a Venezuela con Colombia, que lo tenemos al lado. Claro, yo creo que la mejor comparación que podemos hacer es por rubros. Una que a mí me gusta mucho para tener una referencia es cuánto puede costar adquirir un apartamento en una zona de la capital venezolana versus una zona de la capital colombiana. Y te encuentras que en el extranjero, por decir en Colombia, puede ser más caro. Pero cuando tú te vas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el metro cuadrado es más caro, es porque allá hay acceso a crédito y aquí no lo hay o es muy escaso. Entonces eso hace que la capacidad, digamos, el número de personas que podrían optar a esa vivienda sea mucho menor. Y eso hace un ajuste automático entre oferta y demanda. Y hace que si los propietarios quisieran efectivamente vender, tienen que bajar sus precios. Entonces esa es una de las cosas que yo digo, bueno, dependiendo de la óptica, tú puedes encontrar cosas en donde podríamos tener alguna oferta más barata, pero por unas razones estructurales que habría que revisar. Sí, Pusiste ahora, el dedo en la llaga. Precisamente no hay crédito, la falta de créditos, Tomás. Sí, no, en ese mundo que ustedes tienen que instruir periódicamente, que estamos todos involucrados, es importante tener como la foto de la realidad. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo dejó de suministrarle dinero al mercado, a la banca, para que se lo diera. Esa salida abrupta de los dólares ¿Por qué? ¿Por del qué el mercado, Ejecutivo dejó de inyectarle dinero a la porque banca? en primer lugar se avecinaba la situación del 2025, la salida de Chevron, que después regresó, y un año con dificultades, que está terminando el momento más crítico en estos momentos. Entonces no hay dólares. Y nadie quiere pagar ni soltar un dólar, además de lo que significa. En ese camino, digamos, es que se mueve el venezolano. Creo que teníamos un país muy caro. Y todo el mundo, digamos, en los sectores empresariales solicitaba que Venezuela no estuviera tan caro. Pues de ahí viene un ajuste. De ahí vino un ajuste a la moneda, pero demasiado brusco, demasiado rápido, que nos coloca no tan caro como estábamos, por ejemplo, España, Colombia, como lo acabas de citar, pero muchos otros países son más caros que Venezuela. Entonces, todavía estamos en un ranking, aunque hay cosas Todavía muy caras. no estamos tan caros, Muy caras todavía no aquí. estamos tan Pero caros. quiero aportar algo para lo anterior, que es el presupuesto del venezolano. Hay que utilizar lo que tenemos. En la mayoría de las alcaldías existen posibilidades de llevar a las personas adultas o de la edad mayor, y ese es un mecanismo a utilizar. En la mayoría de las alcaldías, que es lo más cercano, puede haber suministro de medicina, de alguna medicina crítica, y hay asistencia para una emergencia determinada. El caso específico de Chacao, que tiene el servicio de salud importante hasta para una atención primaria. Ese es el primer recurso que yo veo. Entiendo que Baruta y el Atillo también sí, tienen por supuesto, a dispensario. otros niveles, y Sucre ya está desplegado, ahora están modificando el hospital de Petare, el Pérez de León. Bueno, por ahí yo creo que hay un primer mecanismo para ajustar ese presupuesto. En relación al consumo del venezolano, las preferencias del consumo de los venezolanos, vamos con Sandy. Perfecto. ¿Qué consumen los venezolanos? Carbohidratos, proteínas, ¿qué consumen? Claro, esto debido siempre al presupuesto de cada familia. Vamos con Sandy. Eso que preguntas es muy importante y es crítico para entender también esa relatividad de lo que es caro y barato en cualquier país, porque además José lo decía hace unos minutos, cuando tú tienes un presupuesto, mientras más pequeño es el presupuesto, y esto es universal,
porcentualmente, más se va al gasto crítico de sostenibilidad de una familia, que suele ser alimentación, salud, servicios educativos y movilidad, probablemente, si no tiene un vehículo propio. Entonces eso nos da muchas luces de qué tan vulnerable puede ser una familia según el tamaño de su presupuesto. Si el 80% se va en comida, yo no te tengo que decir la cifra, esa cifra es chiquita, porque entonces... Es 80% te estoy dando, aproximadamente. Digamos, te estoy dando un ejemplo porque dependerá mucho de ese presupuesto. Digamos, alguien que, como nos decía José, si alguien se le aproxima por las redes y le dice yo gano $20 a la semana, uno puede suponer que esa familia, esos $20 deben ser directamente, o sea, los recibe y va al abasto más cercano. Sí. Uno más o menos se imagina que lo normal es que lo use en reposición de comida. Pero después cuando tú le haces doble clic, asumiendo que el gasto mayor es en comida, que probablemente es así. No, digamos, no quiero arriesgarme a decir un porcentaje específico porque esto cambia según el nivel de ingresos. Pero sí, efectivamente, ya después te vas a los alimentos que tengan mayor relación precio-cantidad o costo-cantidad. Entonces ahí es donde te vas a conseguir que probablemente los carbohidratos y las verduras pueden tener un peso un poquito más que la proteína, porque la proteína, la relación precio o costo-cantidad es distinta. También depende mucho de dónde esta persona o dónde esta familia se abastece. Por supuesto que si va, digamos, algunas cadenas pueden tener unos precios más altos que algunos mercados mayoristas, y todo eso forma parte de las estrategias o los mecanismos para balancear el costo, por lo menos de la cesta alimentaria. Tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte es importante un poco clasificar los sectores donde viven los venezolanos, porque hay clases pudientes, hay clase media y hay los sectores populares. Y quisiéramos saber cuáles son los porcentajes de esos sectores si ustedes los tienen clasificados. Antes que vayamos al cambio, la pasta es muy importante para el venezolano. Lo dejamos ahí y vamos al corte. Por idiosincrasia. Esto es Abriendo Puertas. Ustedes quédense allí. En instantes continuaremos conversando sobre el presupuesto de los venezolanos, en qué lo gastan, cómo hacen para rendirlo. Ya venimos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando sobre el presupuesto familiar, sobre todo porque todavía faltan las fechas del 24 y el 31 y hay que gastar. Hay que gastar para cumplir con todos los compromisos, con las hallacas, con los regalos, con los adornos, etcétera, etcétera. Caracas se ha dicho que es una de las ciudades más caras de Venezuela. En Caracas, para yo hacer 50 hallacas necesito $150 aproximadamente. ¿Esto es igual en el interior del país o en el interior del país es más barato? José Ignacio. Mira, tiene mucho que ver, como lo decía la profe en el corte pasado, el centro donde tú te abasteces. Y en el occidente del país, por ejemplo en Portuguesa, los bienes son y los servicios son bastante más bajos que en Caracas. O sea, por sería la el estado más barato para comprar alimentos. Debería ser uno de ellos. Porque es el mayor productor. Hay que precisar dicen que es el granero de Venezuela, hay que precisar la data. Pero nosotros cuando hemos viajado a Portuguesa vemos bienes de calidad con unos precios súper competitivos, o cuando vas a Mérida también, o vas a los estados andinos, pero tiene mucho que ver con la cadena de distribución, y lo que pasa con la cadena de distribución es lo que te puede encarecer los productos cuando ya llegan a Caracas. Eso tiene mucho que ver, o a los centros con mayor cantidad o densidad poblacional. Es una pregunta para los tres. ¿Qué es lo que más come el venezolano? Vamos con Tomás. Sí, por eso me quedé con la pasta. Me recuerdo que en reuniones con el Ejecutivo, incluso con el presidente, había una tesis de hacer pasta de arroz. Y yo me atreví a decir, no toque la pasta, presidente. No es que el venezolano coma solo pasta. El venezolano es más educado de lo que todos pensamos, y eso ha venido manejando el tema. Pero es una alternativa siempre la pasta para el venezolano. Igual que le recomendamos que en las épocas de temporada podemos comprar el aguacate, compremos aguacate por todas partes y así podemos ir. La ciudad más cara, Caracas, sí, pero si eso lo afirmamos, le estamos dando razón al Ejecutivo en devaluar la moneda para tratar de no ser tan caros. Entonces, todo el mundo se está quejando por el ajuste cambiario,
porque fue muy fuerte, lo reprimieron un tiempo y ahora se soltó, usted lo está viviendo, que su moneda, que mañana vale menos cada vez. Entonces, esto de las oportunidades, igual que hablaba de la salud, igual que hablaba del aguacate, creo que es importante porque son cosas concretas del vivir del venezolano. Y en Navidad, por supuesto, los temas navideños. Y para finales de este mes de diciembre la divisa estará más alta. ¿Y qué me compro? Voy con Sandy. Compro ahorita de una vez y guardo, incluso guardo para el año que viene lo que yo pueda comprar, o sea, los alimentos no perecederos, las medicinas. ¿Qué hago? Definitivamente la compra anticipada es una estrategia muy válida, sobre todo si no tiene acceso, si la persona que nos escucha no tiene acceso a algún mecanismo de resguardo. Recordemos que no todos los mecanismos de resguardo son igual de efectivos, por lo tanto, digamos, quedarse con el dinero en la cuenta bancaria es posiblemente la peor opción que pueden tomar. En ese caso, si no existe un mecanismo de resguardo a través de alguna moneda con mayor fortaleza, se recomienda adelantar las compras. Adelantar las compras puede representar una forma de ahorro y una previsión con respecto a lo que podría esperar la familia, que es más caro en el futuro cercano. José Ignacio, el salario mínimo lleva 4 años estancado. Hay una política de un salario mínimo estipulado cada año y después la política de los bonos. Fede Cámaras está proponiendo analizar el recálculo de las prestaciones sociales para que el ingreso de los venezolanos no se vuelva agua y sal. Mira, la propuesta de Fede Cámaras me parece súper interesante porque además, como bien lo ha dicho el profe Tomás, tiene acciones concretas, tiene una ruta. El tema del poder adquisitivo en Venezuela y lo que representa las vacaciones, la antigüedad, es de vital importancia por idiosincrasia. Nosotros los venezolanos, y el presidente lo dijo el día de la memoria y cuenta, somos altísimamente consumistas y también tenemos valores arraigados a nuestra manera de ser. Y una de esas es el tema de las prestaciones sociales. Obviamente todo está cambiando de manera acelerada y después del COVID mucho más. En la generación de mis padres o de mis abuelos se esperaban los 30 años para poder jubilarte de una empresa. Hoy en día el emprendimiento es la clave, el emprendimiento es el día a día, la movilidad laboral y la movilidad social es muy rápida. Pero eso es una economía informal, el emprendimiento. Parte de ello, pero parte también del emprendimiento está encaminado, ya está en el sistema formal y genera una cantidad importante de tributos, que también se está hablando del tema de la armonización tributaria, y Fede Cámaras habló de manera importante, concreta y precisa de lo que es una fuerte presión tributaria en Venezuela. En Venezuela, rescato lo que dijo el profe también, el tema de aprender a comprar durante zafras. Aquí no nos enseñaron a eso. En cambio, el europeo que vino a Venezuela, como es el caso de mi padre, producto de la guerra, inmigraron a un continente que no conocían, aprendieron y sabían cómo comprar y con base en eso rendir su presupuesto. Lo del aguacate, aquí queremos comprar aguacate cuando no es zafra, por ende es mucho más caro. El tema de la protección del presupuesto, hablamos solamente del tema monedas, pero hay un dato vital. La Bolsa de Valores de Caracas, y siempre la nombro, saludos para ellos, publicidad sin cobrar. 870% ha rendido uno de los títulos que cotiza, no lo voy a mencionar. Pero eso también es un mecanismo de protección. Entonces, si yo me planifico, y el mundo no se acaba el 24 de diciembre con la Navidad. Si yo pienso un poquito más, digamos que financieramente hablando, puedo esperar a enero. Y si me compro un título, estos días abro la cuenta en la casa bolsa que es más de 35, ¿sí? Y es bastante rápido. Y protejo esos cobritos porque yo tengo bolívares. Y me es mejor y más barato comprar una acción que $1. ¿Qué va a pasar en enero cuando liquide la posición? Muy probablemente me haya protegido, le haya ganado a la devaluación, a la inflación, genere rendimiento y me puedo comprar los 2 blue jeans que me iba a estrenar el 24 y el 25. Han cambiado los hábitos de los venezolanos y lo digo porque una encuesta recientemente señalaba que ya el venezolano no va al mercado a comprar para un mes ni para 15 días. Van si acaso para una semana y muchos en los sectores populares van al día. Lo que ganan, lo que les pagan, van al mercado y eso es lo que comen en el día. ¿Han cambiado los hábitos de los venezolanos, Tomás? Sí, claro que han cambiado, pero pueden seguir ajustándose, como decía José Ignacio Guarino. El tema base es que usted tiene hoy cerca un abasto o una bodega más barata que la otra. Igual los supermercados que están surgiendo, pequeños, medianos, imagínense los grandes, similares a cualquier europeo o de Estados Unidos. Ahí es más barato, más económico
pieza por pieza. Después tenemos el tema de su dinero. Usted puede no ir al banco, puede ir al banco y poner $50. Hay todavía la posibilidad de colocar $50. Mejor que lo haga con la bolsa, que se lo garantizan más y puede protegerlo. $50 estoy hablando, y usted lo saca dentro de un tiempo, dentro de un año, y son sus mismos $50. Y al mismo tiempo tiene otra alternativa cerca de su casa para decidir, que es no solo el precio más económico, sino no coma azúcar, que es una de las primeras recomendaciones. Todo lo que está, como decía un gran médico trabajador del tema, no nutricionista, el azúcar está en todos los productos debajo de la tierra. Entonces usted va combinando y ahí puede tener una alternativa. Y las amas de casa, Sandy, entonces tienen también que hacer un peregrinaje por todos los mercados para ver la demanda y la oferta. Y ahí han cambiado también los hábitos, porque si yo tomaba café tal, y ahora hay un café que es bueno también y es más barato, entonces me cambio para ese café. Es una opción y creo que es también muy bueno que lo hayas traído a la conversación, porque si hay algo que hoy en día representa una ventaja es la diversidad de disponibilidad, sí, de marcas. Si bien es cierto, tenemos, digamos, años, ¿no?, tratando de siempre salirle adelante a lo que pudiera representar la crisis o el reto económico del país. Si tú comparas ahorita, hay muchas más opciones que tal vez hace 6 años o hace 5 años. Entonces eso me parece que es una posición de ventaja con respecto a otras situaciones de la economía del país, y yo diría que aplica para la harina de maíz precocida, que es básicamente uno de los principales alimentos del venezolano, para el café, que es una bebida de consumo diario, para las pastas, para casi todo lo que compone, para el arroz, para todo lo que compone la canasta básica alimentaria, hay un sustituto o por lo menos un competidor que te puede dar una opción. Y yo diría que, bueno, en situaciones como esta, donde la prioridad es tirar el presupuesto, hay que considerarlo, Mire, José Ignacio, también hay que contar que viene enero, siempre enero, febrero y marzo son los peores meses económicamente para las empresas, para las industrias y para las familias. Sí. ¿Qué hago ahorita para preservarme, para enfrentar esos meses que van a ser los meses de austeridad? Son meses de austeridad. ¿Qué hago? Enero generalmente uno piensa... Pero no me digas que comprarme en la bolsa. No, vale, no. Pero es una alternativa. Es una alternativa de verdad cierta, y que no tienes que salir, compras hoy, la operación esté +2. A los 2 días la puedes vender y ya tienes ganancia. Si nosotros educamos a la población, al mercado de las mayorías sobre este tema, Venezuela despega así. Y no es una quimera. Pero lo que me estás preguntando, enero parece que durará 60 días. ¿Pero por qué? Por lo que dijo la profe, y eso es experta también ella, el tema del presupuesto familiar. Nosotros en Venezuela hemos aprendido con el ir y venir de la economía a hablar y a vivir la economía, porque antes tú le decías a cualquier persona preparada universitaria, a nivel de preparación universitaria, mira, guárdate unos dólares o compra unos dólares. No, ¿para qué si yo gano en bolívares? Me lo decía mi mamá, y mi mamá tiene 2 carreras universitarias. Entonces, pero eso ha cambiado en Venezuela como ha cambiado todo. De hecho, el último foro de Davos en el 2020 antes del COVID dijo algo impresionante. El capitalismo tiene que resetearse en sus maneras, a sus escalas, y eso ha venido pasando. Entonces, lo primero... El socialismo también. Claro, todo tiene que cambiar. Por eso el Ejecutivo está reseteándose. Totalmente, y es lo más importante, porque la economía es una ciencia social que depende del comportamiento humano, se mueve. Entonces, con base en eso, mira, lo que siempre le digo a las personas, diciembre no se acaba el mundo, chévere, comprar si puedes, pero que no sea una presión social hacia el consumismo o el FOMO, el que te mueva a comprar o a tener un estilo de vida que no tienes. Entonces, tienes esa plataforma de financiamiento al consumo que es muy buena y gracias a Dios que llegó, la de la C con amarillo, y la tienes sobrecargada y después no puedes pagar en enero, y en enero vas a tener la misma carga de responsabilidades, servicios, colegios, etcétera. Son cosas ineludibles. Entonces, planificación, control de la planificación y ver cómo mejoro la ejecución es mi muy humilde recomendación. Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte vamos a hablar de cómo ahorro en bolívares, en dólares o criptomonedas. Ya venimos, esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas.
Seguimos en Abriendo Puertas conversando sobre economía popular. Sandy, si tengo que ahorrar, ¿en qué moneda ahorro? ¿En bolívares, en dólares? Y sobre todo explícanos las criptomonedas. ¿Hay cultura en Venezuela para ir hacia las cripto? Excelente, lo planteaste hace unos minutos. Yo creo que esas 3 alternativas son las 3 grandes alternativas, 4 si tomamos en consideración la que José nos compartió también. Ahorro en bolívares, pros y contras. Pros. ¿Hay suficientes bolívares? Hay acceso a bolívares. Al final es muy difícil que un país no tenga acceso a su moneda local. Eso es algo que muy rara vez, digamos, son contadas las situaciones en la historia de la humanidad. A pesar de que no hay billetes de alta denominación, y es un problema. Eso puede ser un mercado. tema, puede ser un tema de escasez de cono monetario. Eso también lo pero hemos hay vivido. liquidez. Pero hay liquidez, hay liquidez y tú puedes acceder a los bolívares. No hay en este momento indicios de que no vayamos a poder acceder a nuestros propios bolívares, al menos en formato digital, aunque tengas una restricción natural en el dinero en efectivo, que además es normal en todo el mundo. Más que todo de manera digital. Más que todo de manera digital. Si una familia está considerando un ingreso importante en bolívares en el mes de diciembre, que es lo normal, además por todos los bonos, aguinaldos, vacaciones, etcétera, etcétera, creo que mi primera recomendación, si no tiene acceso a más nada, sería adelantar compras o verificar la posibilidad de tener una cuenta de inversión local. Segunda opción, algún tipo de divisa. Tercera opción, que no necesariamente es mejor ni Excluyente. peor. Ni excluyente. Ni excluyente, exacto, puede ser una mezcla de todas las anteriores, sería verificar la posibilidad del acceso a alguna criptomoneda estable. Recordemos que en este caso las criptomonedas estables o stablecoins en Venezuela se puede acceder a ellas a través de plataformas debidamente reguladas, autorizadas por las entidades. Son estables, las que hay en Venezuela, las que podemos tener en Venezuela. Las plataformas a las que hay acceso están reguladas. Y eso hay dos reguladas por los diferentes organismos. Pero la población, Sandy, no tiene Vamos a información eso. sobre Vamos a eso. Y sobre La las bolsas. cultura. La bolsa es algo importantísimo. ¿Cómo usted puede colocar ahí algo de dinero? Pero no tiene información. Yo le pregunto a usted, dígame usted, ¿cómo maneja salvo algunos especialmente, cómo va a invertir en la criptomoneda? Usted me va a decir no. ¿Cómo colocarle, aunque sea $50 en la bolsa? Pero es que no son ni 50, pero vamos a darle la palabra a la Sandy, profe. ¿cómo? Para terminar esta idea, y Ajá, después, sí, claro, sí, los sí. escucho también porque me parece muy interesante esa aproximación. El acceso a las criptomonedas estables, digamos, no está restringido, no está masificado en términos del conocimiento que se requiere, pero se puede acceder a través de 2 plataformas debidamente reguladas, y la ventaja es que estas criptomonedas estables tienen su valor atado a una moneda de curso respaldada por una moneda que tú puedes conocer su valor en cualquier momento. Y eso sería como lo que yo vería como una ventaja. El acceso no está restringido, más allá de las barreras naturales de conocimiento que habría que dedicarse, ¿no?, a poder entenderlo El mejor. tema de las cripto ha sido tan interesante en el mundo y aquí también nos sorprende. Lo que pasa es que aquí muchas veces subestimamos lo que hay. Cuando tú te vas a Petare, por ejemplo, saludos a ustedes allá, conocen más de finanzas que donde yo vivo, que son los Naranjos del Cafetal. Hay acceso a través de apps para las 2 plataformas de intercambio de criptoactivos en Venezuela. Eso es lo que le falta al mercado de valores en Venezuela y se está trabajando por eso. Pero obviamente necesitas la masificación del conocimiento. En Venezuela tú puedes comprar una acción, y discúlpenme que machaque tanto el tema, pero es que lo que más o menos sé, 0,016 bolívares. Es la más barata hoy. Puede ser con 5 bolívares, puede ser con 10 bolívares. Entonces, cuando tú das este dato y lo bajas a la población, su mindset cambia. Pero es efectivamente eso. Aquí nosotros nos acuñaron que no había dólar caro o que tenías que comprar en algún momento latas de atún. No olvidemos que eso pasó en Venezuela. Entonces, con base en eso, es bien difícil decirle, como dice Sandy, mira, hay una criptomoneda, pero ahí viene, me van a estafar. O la bolsa, también me van a estafar, porque nos pasa mucho cuando damos cursos, charlas, conferencias y las clases. Entonces, los que estamos en el ámbito de la educación y ustedes que están en el ámbito de la comunicación, yo creo que eso es una de las grandes tareas que hacen programas como este, el comunicar lo que hay y fomentar la curiosidad en todos y cada uno de quienes nos ven y nos escuchan. Tomás, porque en el pasado existió el petro, que estaba incluso avalado por el petróleo. Y eso no funcionó. Entonces la gente, a lo mejor recordando eso, tiene como duda para ir a la criptomoneda, que es un sistema moderno, novedoso y que puede generar miedo a ir a una criptomoneda. Eso es un sistema seguro.
Sí, por supuesto, es que hay que enseñarlo. Ojalá en los centros educativos haya especialidades, nada más una carrera dedicada a la cripto. Las bolsas hay que fortalecerlas mucho más, pero le estamos hablando de algo que la población no maneja. Claro que hay que decirlo, claro que hay que impulsarlo, infórmese. Donde usted pueda, infórmese. Aquí tiene 2 personas con las cuales informarse, que están especializadas en ese tema. Pero, ¿qué más le podemos decir? En este diciembre, y esto es una pregunta que yo siempre que tengo oportunidad la hago. Si tengo bolívares, pero también tengo dólares, y voy a un establecimiento y me dice, esto cuesta $35, pero si tú me pagas en divisa, yo te lo dejo en 25. ¿Qué hago? ¿Pago en bolívares o pago en dólares? Me quedo con mis dólares, guardo mis dólares. ¿Qué hago? Porque es una incertidumbre. Se están riendo por allá, José Ignacio. Pasó un ángel porque reinó el silencio. Cuando estuvimos en tu podcast y hablamos de esto, la gente decía, ay, pero descubrió el agua tibia, ay, pero si no hay dólares. Mira, depende de la realidad y, como bien dice Tomás, el conocimiento y el alcance que tenga cada quien. No voy a criticar al comerciante que tiene un diferencial del 35 porque hay una reposición de inventario y múltiples variables que en un programa es muy difícil de explicar. Pero si yo no me siento cómodo teniendo los bolívares, pues gasto los bolívares. Y además, si no tengo los dólares, ¿a qué descuento de menos el 35% voy a acceder? O sea, tengo que pagar la prima por no tener las divisas. Es mi humilde opinión. Hay que gastar los bolívares, Sandra. Yo diría Si que bolívares, no toque usted un dólar. Podemos no estar de acuerdo en todo, pero yo diría, yo personalmente, no toque un dólar. y por eso es que los comerciantes hacen esos descuentos, Claro, esas para ofertas, ellos porque hay protegerse poca divisa también en el es mercado. lógico, Hay poca porque hay un divisa diferencial. circulando. Claro, así es. Sandy, coincide con esos planteamientos. Es como una regla muy general. La verdad es que emitir la recomendación a ciegas. Pero sin si me saber dan exactamente- 50%, por ejemplo, No, si el bueno, producto para- vale 30 y me están dando 50%. No Parece- toque un ¿Descuento? dólar, no toque un dólar. La pregunta, como bien dice Sandy, sería temerario. Si tengo los dólares, me la pienso. Tomás dice, no lo toques también. Sí. Pero ¿y si no lo tengo, qué hago? Claro, Sí, claro, aquí, claro. digamos, partimos de la realidad que ella nos decía, que tienes las 2 opciones. Mucha gente no las tiene. Sí, exacto. Si no la tienes, pues no hay nada, digamos, no hay nada entre Sí, qué elegir. seguro, Si la seguro. tienes, puede ser que dependiendo de los incentivos tenga sentido hacerlo, pero tendrían que ofrecerte unos descuentos que Muy yo no bien, sé si las claro. estructuras de costo los Porque aguantan, ¿no? esos dólares, si Correcto. usted los llama, lo quiere los 2, ahora le daremos las redes, usted puede colocarlo. Claro, no lo va a llamar, no lo conoce bien. Y ese es el gran problema del consumidor, del pueblo venezolano hoy en día. Y hablando del dólar, y me quedo aquí porque esto es importante para las personas que nos están viendo a esta hora en Abriendo Puertas. ¿Por qué sube el dólar cada día? En el pasado vimos un dólar que más o menos se mantenía allí y desde el año pasado hemos visto que el dólar sube, sube, sube. Para que los televidentes entiendan por qué sube el dólar cada día. Yo creo que la forma más sencilla de explicarlo es nunca perder de vista que el mercado monetario también tiene una oferta y una demanda. Así que todas las monedas cambian su valor en función de cuánto hay de esa moneda para intercambiar. Lo que vivimos en Venezuela en los últimos 12 meses es muy particular y contrasta con lo que vivimos en 2023 y 2024, que fue un escenario mucho más cómodo para Estable. todos, mucho más estable, porque había suficiente de ambas monedas. Si tú querías bolívares, accedías a los bolívares, y si querías dólares, había unos mecanismos de liquidación de divisas a través de la banca, y eso funcionaba perfecto. Por múltiples razones, que bueno, no forman parte de la agenda de este programa hoy, esa disponibilidad de divisas cambió. Yo creo que lo correcto es lo que está ocurriendo. Ese ajuste tiene que materializarse. Es una responsabilidad de la autoridad monetaria, que es el BCB, y debe ocurrir, porque eso nos va a dar estabilidad de nuevo. Claro, es un proceso de ajuste que es doloroso, pero hay que pasarlo para poder llegar de nuevo a la estabilidad de 2023 y 2024. El error estuvo, lo que pasa es que no va a entender. El error estuvo en que el Ejecutivo contuvo la moneda del año pasado y hizo al país más caro del mundo. Ahora lo está soltando, para no dar explicaciones, pero demasiado rápido.
Sí, se ha dado... Entonces hay que ajustar la moneda, sí, pero el problema se ha ido no es ese. subiendo El muy problema, drásticamente, sí, muy abruptamente. Tú no Así puedes es. tener sobrevalorada una moneda si tú tienes quieres una economía competitiva y si quieres sustitución de importaciones, que es lo que ha estado acuñando el Ejecutivo Nacional para tener ahorro en divisas y para poder invertir esas divisas que ingresan en Venezuela en otros motores para darle competitividad a la economía venezolana. Y eso es delicado. Escuchando al presidente de la República, sí, la data habla, pero hay que ir paso a paso viéndola, porque tú no puedes tener una economía que produzca todo, porque no eres competitivo y no tienes ventajas comparativas en todo. Entonces, sí, petróleo, industria petroquímica, agricultura, turismo, pero ¿cuánta inversión se necesita para ello? Servicios públicos, en fin, todo eso. Entonces tiene mucho que ver, como dijo la profe Sandy y el profe Tomás, cómo ha estado el flujo de caja de ingresos de divisas a Venezuela, y por eso hemos visto que se ha dado un efecto de desplazamiento entre un 1 y un 2% diariamente del tipo de cambio. Pero pudiéramos decir que el venezolano de a pie, que no importa Sí, de los sectores populares. sí, no importa tanto la devaluación de la moneda. Usted va a decir, qué barbaridad. Sí, no importa en muchos países del sur como aquí. El problema es que usted no tiene para enfrentar ese ajuste. Usted no lo tiene. El poder Entonces, adquisitivo. el poder adquisitivo. Usted no tiene un sueldo mínimo, no hay una oferta de empleo porque no se ha vinculado al sector privado. Y bueno, y usted no tiene crédito. Y usted, si tiene un pequeño negocio, le cae el impuesto arriba horrible. Precisamente sobre el crédito. ¿Por qué no hay crédito en el país? Los empresarios se quejan de que no tienen crédito y que tienen que a pulmón sacar los reales para sus empresas. Además está lo del encaje legal, que no se ha resuelto. Venezuela tiene el encaje legal más caro del mundo. Sí, más alto. Y eso es lo que debería corregir el gobierno nacional, medidas que debería adoptar el gobierno nacional a corto plazo. Sí, o sea, la Tomás. obligación de los bancos, porque no entienden a lo mejor el encaje legal la palabra, la obligación de los bancos de guardar un dinero y no lo puede prestar. Ese es más o menos para que lo pueda entender. Que lo define el Estado como un instrumento de política monetaria para que no se dispare la inflación. Es decir, por cada bolívar que entra al banco, 0,73 ellos tienen que dejarlo en una cuentica, veámoslo así, en una cajita. Y el resto que les queda, hagan la sumatoria, la diferencia, es lo que pueden intermediar, es decir, prestar. Pero en un país que viene de hiperinflación, que está dolarizado de facto y que además tienes unos niveles de inflación importantes en bolívares, no puedes culpar a la banca de no poder prestar, porque es que no pueden, por temas de legislación y regulación, por temas de balance. Como bien dice el profe Tomás, esto hay que explicarlo cada vez más, para que entonces no sea, es que los banqueros son muy malos. No, es por un tema de política monetaria nacional y de coyuntura o de estructura económica. Para que usted pida sus derechos. Usted se queje de que es necesario el préstamo, usted se queje del impuesto, usted se queje de los productos importados que hay en el país abriendo una industria nacional. Usted tiene que quejarse de eso. Eso no ayuda, no es fácil cambiar las políticas, pero aquí está la explicación más general de por qué usted está metido en ese lío, que usted no le alcanza el sueldo. Vamos a la pausa. Esto es Abriendo Puertas, conversando sobre el presupuesto familiar. ¿Cómo hacen los venezolanos para que el presupuesto alcance? Ya venimos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas. Vamos a conversar sobre la inflación, el dolor de cabeza de cualquier economía. En Venezuela hay inflación en bolívares y en dólares. ¿Por qué se produce esto? Tomás, vamos con Sandy. Vamos con Sandy. Sandy, Mira, Margarita, me parece muy importante porque creo que me ha dado la oportunidad de vincular con una observación del profesor Tomás del bloque anterior. Si nos están acompañando ahorita, yo les hago el resumen, y si no, está muy bueno lo que él dijo. Porque todos estos procesos de ajuste por los que estamos pasando, que son, digamos, algunos son como forzados por las condiciones externas y otros son dirigidos por las autoridades. Falta de gestión. Y bueno, una mezcla de situaciones, ¿no? Pero lo cierto es que ningún ajuste lo
lo políticamente correcto de los hacedores de política es que ningún ajuste se haga sin paliativos, que es lo que él decía. Bueno. Entonces tú no puedes tener un ajuste de por ejemplo, una variable ancla tan importante como el tipo de cambio, porque cada vez que tú ajustas el tipo de cambio, ahí tienes un catalizador de inflación, sobre todo en una economía como esta, donde esa variable tú la multiplicas por todo lo que se hace en la economía venezolana. Y en toda la cadena. Y en toda la cadena de valor. Entonces, claro, no deberías tener una política de ajuste de una tasa de cambio Sin sin crédito. algún tipo de paliativo, que en este caso sería el ¿Cuáles crédito. serían los paliativos? Los por paliativos ejemplo? sería crédito, algún tipo de indexación de compensaciones, que tú lo preguntaste también, el tema de que el salario mínimo sigue anclado y entonces hay un tema con unos bonos. Está bien, el único tema es que todas esas variables por detrás generan un efecto. Impulsan la inflación. Exactamente. Entonces, claro, esta es una pregunta muy compleja. Nadie tiene la respuesta única porque esto tú lo tienes que implementar con varias medidas a la vez. Pero sin duda, una de estas sería para que una familia pueda de manera exitosa sobrevivir al ajuste cambiario que está teniendo lugar y que debe completarse, porque si no se completa no vamos a llegar a la estabilidad, tendría que ser acceso a crédito, mejoras salariales por ley, y bueno, y tal vez algún tipo de subsidio para las familias más vulnerables. Yo diría que son esas tres. Ahora, ¿qué podemos esperar de que ocurra con la inflación en el próximo año? Mientras estemos en el proceso de ajuste de tasas de tipos de cambio, lo lógico de esperar es que siga subiendo. Es lo lógico de esperar. Tienen que manejarse muy bien con sus ingresos, con los que tengan, y si es posible que emprendan alguna actividad, si sea como un trabajo paralelo, considérenlo para el año que viene, porque de verdad que no se van a arrepentir de haber tomado la decisión de tener o un emprendimiento o una actividad que les complemente, que les redondee su presupuesto, porque lo más probable es que lo vayan a necesitar. Como todos siempre necesitamos más ingresos. Antes en Venezuela hablábamos de un solo ingreso. Tenías un trabajo, tenías un salario, tenías un ingreso. Desde hace ya algunos años, pues tienes múltiples fuentes de ingresos en una pero vas a familia. vivir para trabajar. Bueno, eso se decía de los que estaban en Estados Unidos, ahora está pasando en Venezuela. También hemos escuchado, tú acabas de, iniciando el bloque, algo tabú, que cuando este licenciado en administración dijo que había inflación en bolívares y en dólares, alguien que tú tuviste invitado aquí me mandó a estudiar nuevamente pregrado. Así es. Sí, pero tienes inflación en bolívares y en dólares, eso es innegable, más allá de que no tienes la Reserva Federal de Estados Unidos aquí, no tienes la política monetaria en dólares, lo hay. Porque inflación, ¿Cuáles son tus teóricamente datos de la hablando, inflación en bolívares y en mire, dólares? más o menos lo que estamos Para que viendo es un todos se puedan guiar por eso. 228% de inflación en bolívares este año, la en dólares alrededor de Aunque un el Fondo Monetario 35%. Internacional dice otra cifra. Sí, porque no hay cifras oficiales por parte el Banco Central de Venezuela tiene 12 Central de meses, Venezuela. Margarita, porque es cuando tú valoras una empresa, incluso eso pasa porque tenemos los analistas múltiples premisas. No vamos a llegar a un número redondo matemáticamente hablando. Entonces, pero más o menos la inflación la sentimos todos cuando vamos a Pero es muy comprar. bueno tu cifra, 37 Entonces, la pregunta y de 208. No se pongan bravos en Banco Central con esta cifra, No, por no, favor. La no pregunta, importa. según tú, responde la pregunta de Tomás, la inflación. Mira, Los niveles de inflación. son unos niveles altos, pero bien como lo ha dicho la profe, los procesos de ajuste te llevan a esto y tenemos a todos nuestros vecinos, el Ecuador en su momento, Argentina que está pasando por ello, sin entrar en temas filosóficos de política, y esa política va a la política macroeconómica, pero lo hemos visto y es lo que está en los libros de macroeconomía, y eso sí es prácticamente una receta. Cuando tú vas a salir de hiperinflación tienes que cumplir unos pasos, y esos pasos se han estado cumpliendo en Venezuela, nos guste o no. Ayer, el día que estuvo lo que fue el Consejo Económico, el presidente habló de irnos hacia el modelo Consejo Nacional de el Consejo Economía Nacional de Productiva. Economía Productiva. Muy interesante muchas cosas que dijo el presidente. El tema de irnos hacia el modelo de Noruega. Entonces, una de las recomendaciones para el presidente en ese momento es crear un gran fondo para invertir, porque aquí no existe eso. ¿Y cómo se le dice a la colectividad? Como bien lo ha dicho el profe Tomás, oye, que el Estado agarra parte de sus recursos, de sus ingresos, y los coloca en los mercados financieros. Eso en Venezuela se hizo en algún momento a través del Banco Central de Venezuela, pero por la coyuntura no se ha hecho. Entonces, como bien dice la profe, hay que buscar múltiples fuentes de ingresos, hay que analizar la multiinflación en cada sector incluso, y tenemos que vernos en consecuencia, adaptar nuestra realidad y experimentar y explotar nuestras actitudes, habilidades y destrezas y monetizarlas. Sí, pero hay que ayudar al Ejecutivo con el tema de la inflación. Tú lo acabas de decir, por eso te pregunté la cifra. Por ejemplo, los bonos
la gente los critica y les dice los bonos han sido muy buenos, pero el Estado no sirve para dar bonos. Tu alternativa cuando dijiste que se dé diferentes posibilidades, por ejemplo, comprar la vivienda, se puede hacer con crédito, no con los bonos. Ahí tenemos, y así por áreas, ¿no? Paliativo fue la palabra exacta. Una de esas, que Tomás, sería que el Ejecutivo Nacional canalizara el encaje legal a esas fuentes. Buenísimo. Por ejemplo, el encaje Claro, legal. trabajar que el aquí encaje nadie- legal para que tú puedas sí. acceder a préstamos. Claro, que ustedes no me entienden qué es el encaje legal, pero ya lo explicó Margarita, más o menos. Pero ese, para que los que no me entiendan, no me entienden, y no nos vayamos nosotros, eso es muy bueno. El hecho de que simplemente se le dé a la posibilidad a la banca de que utilice parte de ese dinero en crédito, 20 años, 15 años, lo que sea, 10 probablemente al principio, para la vivienda. Ahí tenemos una solución para usted. Y lo otro se la propuso el presidente de Fedecámara al presidente de la República ayer, muy respetuosamente. No le fue a reclamar, no le fue a quejarse de las cosas. Le dijo que hay una propuesta que tiene un sueldo, o sea, todos están de acuerdo en el ajuste de las prestaciones y que se puede dar un sueldo mínimo. Eso Ahora, hay que hacerlo. el Eso Estado- debe ser la prioridad, La por revisión, lo menos en el la 2026. revisión de la Ley Ahora, Orgánica del Margarita, Trabajo es sí. importantísima en el 2026. Y por la nueva hablando de Asamblea Nacional. revisiones, Pero espérate, ¿ustedes ahora, Margarita, consideran el Estado ha sido muy mal gestor porque no le puede dar un sueldo mínimo al venezolano. Hay que reducir la administración pública, 67 ministerios. Eso tampoco lo vamos a entender aquí, pero estamos buscando alternativas a la inflación. o sea, reducir la burocracia? Y también, ya que están hablando de revisar la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ustedes consideran que hay que revisar las leyes tributarias? Hay que rebajar el IVA, hay que eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Vamos con Tomás y Así es, vamos. así es. El Estado venezolano cometió un error que lo corrige en este presupuesto, para no decir el Ejecutivo, que le El da, que presentó le da el situado. gobierno, Sí. más de 5 billones Sí, de bolívares. pero disminuye 10% aproximadamente, 12%, pero le da situado, le da presupuesto a la gobernación, a las alcaldías y las municipalidades. No es suficiente, pero se los da, que antes no lo tenía. ¿Cómo hace una gobernación, una alcaldía? Me volteo a la empresa privada más cercana y le cobro el impuesto. El impuesto se ha vuelto a mansalva en el país. Y discrecional. Como una búsqueda y discrecional y sin ley. Respeto profundamente sus políticas, pero hay cosas que son importantes para usted que nos está viendo. Sandy, rebajar el IVA Revisión de la ley tributaria, diría yo. Es difícil decir de esta o todas esta. las leyes fiscales. Del Código Orgánico De- Tributario sí. como un todo. Sí, porque es que no te puedo decir ahorita cuál, porque todas estas tienen detrás un efecto. Entonces hay que analizar el efecto, ¿no? Es como, bueno, digamos que fuera el IVA, pero es que es mucho más complejo que eso. Yo creo que concebir una armonización ya es un reto. Cuya ley existe, pero no se ha cuya ley aplicado. existe, exacto. O ves como, por ejemplo, los servicios en Venezuela, el tema de lo que es relleno sanitario o basura es más caro en un municipio que otro. Y eso presiona altamente a los La comerciantes. energía eléctrica es más barata que el aseo. Exacto. Así es. Esos son temas que la Asamblea Nacional, que se instala el 5 de enero como poder legislativo, tiene que trabajar. Y ayer, de manera muy respetuosa, el presidente de Fedecámara trazó la ruta, muy respetuoso, muy preciso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Y el presidente de la República lo dijo, aprobado, tomado en cuenta. Porque también dijo el presidente de la República, hay que referendarlo, respeta al empresariado privado y se dio cuenta de que el trabajo es bidireccional y que es el que O genera sea, que valor. deben trabajar De la mancomunadamente, mano, de la totalmente, mano. sí. Ok. Ya estamos concluyendo, pero tengo que hacerles una pregunta. Durante el programa, los tres, pero más José Ignacio y Sandy, han hablado de buscar otro trabajo, de tener varias alternativas, tener uno o dos de un emprendimiento. Pero si yo no consigo otro trabajo, porque el mercado laboral está difícil, si yo no puedo hacer un emprendimiento, con lo que yo tengo, con mi trabajito que tengo, ¿qué hago para enfrentar lo que viene? ¿Qué hago para enfrentar la economía del 2026? ¿Me aprieto más el cinturón
trato de no gastar sino en lo básico, como menos, compro menos, ¿qué hago? Esto es ya la parte final del programa. Vamos con Tomás. Si no viva, hay que vivir con esperanza y con concreción, como dijo Margarita. No vaya a vivir pensando que mañana le van a solucionar el problema, un cambio económico, o un cambio político, o una magia que pueda venir. Usted tiene que todos estos días vivir en cualquier país, cualquier circunstancia. Entonces, vívalo. Usted tiene su trabajo, usted no tiene algunas alternativas, lo primero, no se desanime. Las condiciones del país dan vuelta y usted va a mejorar de una u otra manera. O sea, tener esperanza. Sandy. Sí, yo coincido con él. Este país ha atravesado diversos ciclos económicos y los ha superado todos. Yo creo que este no va a ser distinto. Yo creo que esto también es una situación que se va a superar y vamos a alcanzar una nueva estabilidad con una nueva normalidad. Sin embargo, en el proceso de ajuste del que hemos estado hablando, va a ser muy difícil que los gastos básicos se mantengan en el mismo nivel. Entonces sí, mi reflexión o sea, que vamos a hacer un incremento. yo le recomiendo a la gente que lo espere, no deje que lo tome por sorpresa. Esto no debería ser algo que lo tome por sorpresa usted, porque estamos en esa tendencia de ajuste. Así que, si bien es cierto que yo puedo tener siempre la posibilidad de descartar algunos gastos, que hasta los considere en mi presupuesto como superfluos, pues llega un momento en donde ya no tienes de dónde recortar, dependiendo de cuál sea tu estilo de vida, por supuesto. Entonces, sí diría no descartar la posibilidad de ver otras opciones. No tienen que ser a partir del 1 de enero, pero a lo largo de 2026 considere una opción que le pueda complementar. José Ignacio. Coincido con ambos profesores, y el tema de la reinvención y el reconstruirnos o el proceso de reingeniería personal, familiar e individual todos los días. Incluso pensar, si yo en este momento no ubico o identifico alguna habilidad o destreza, señores, las redes sociales, el internet ahorita es público y casi todos tenemos internet en Venezuela, por lo menos un internet de la familia. Identifiquemos para qué somos buenos. Eso es lo que se llama el Ikigai, nuestro propósito de vida. Identificarlo es clave, y esto no es hierbas aromáticas o física cuántica. Si nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito, lo alineamos con el tema financiero y nos va a ir bien. Estamos en un país donde casi todo está por hacer. Así que si nos desanimamos es normal, pero reanimarnos es lo más importante todos los días en Venezuela. Muchísimas gracias, José Ignacio Guarino, Sandy Gómez, Tomás Socias, por estar aquí en Abriendo Puertas y por ayudarnos a entender este tema tan importante para los venezolanos y sobre todo para las amas de casa. La invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 9 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí, por Venevisión. Abriendo Puertas,